En Estados Unidos aún es incierto el resultado de los votos de las asambleas estatales conocida como caucus que tuvo lugar en Iowa debido a un fallo en la aplicación para el conteo de los votos. Pese al caos y a la demora, varios candidatos se declararon triunfadores de este primer paso para las elecciones primarias. Y ya son 427 las personas que han fallecido debido al coronavirus en China. El gobierno de ese país ha confirmado que otras 20.000 están contagiadas y 697 han sido dadas de alta y han superado la infección. De otra parte, el gobierno de Hong Kong confirmó una víctima. Se convierte en la segunda fuera de la China continental. La OMS hizo un llamado a la calma y dijo que el virus aún no es considerado como una pandemia. Y serán 8 los candidatos que van a disputar la presidencia de Bolivia en reemplazo de Evo Morales, quien ostentó el poder por 14 años. Los comicios extraordinarios tendrán lugar el próximo 3 de mayo después de la anulación de los comicios de octubre de 2019 en las que hubo denuncias de fraude. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar en Estados Unidos. Allí fue calificado como caótico el inicio de los caucus en el estado de Iowa, esto de cara a las elecciones primarias para las presidenciales que están previstas para noviembre del 2020. El sistema del conteo de los votos, que estaba previsto a través de una aplicación móvil, falló y el escrutinio tuvo que ser realizado de manera manual. Pese a que todavía no hay resultados oficiales y que hay demora en este escrutinio, como ya lo decíamos, varios candidatos ya se declararon triunfadores de esta jornada. La carrera para ser el candidato presidencial demócrata empieza con mal pie. Aún no hay resultados de la votación en Iowa, el estado donde comenzaron las primarias, debido a controles de calidad e inconsistencias en el conteo, según el Partido Demócrata de Iowa. Los organizadores hablaron con las campañas presidenciales para explicar que habían encontrado redundancias en los resultados. A pesar del retraso, algunos candidatos ya se reconocieron como ganadores. Iowa ha sorprendido a la nación, porque todo indica que llegaremos victoriosos a New Hampshire. O se mostraron optimistas, como uno de los favoritos a ganar las primarias en este estado. Cuando haya resultados, tengo el presentimiento de que nos irá muy bien aquí en Iowa. Una nueva aplicación que registraba los resultados estuvo en el centro del fallo. Portavoces del partido aseguraron que no se trata de un hackeo ni una intrusión, sino un problema de conteo. La campaña del presidente Donald Trump aprovechó la ocasión para burlarse de los demócratas y su falta de organización. El sistema del caucus usado en Iowa ya es criticado por su complejidad. Los votantes no usan papeletas, sino que se agrupan para contar cuántos apoyos tiene un candidato. Una manera de votar que para algunos es caótica y anticuada. Previamente, nuestra enviada especial a la ciudad de Des Moines, en el estado de Iowa, Mamen Sala, nos cuenta más detalles de lo que sucedió en la jornada de ayer en Estados Unidos. Aquí seguimos esperando esos resultados que tenían que haber llegado hace más de 7 horas, pero siguen sin llegar. Como decíais, como explicabais anteriormente, todo el problema vino por una aplicación que era la primera vez que se usaba. Una pena porque la verdad es que todas las votaciones fueron con total normalidad, incluso algunos precintos terminaron antes de lo que se esperaba de hacer esas votaciones, pero cuando llegó el momento del recuento parece que era imposible acceder a esta aplicación y empezó a haber problemas. Algunos demócratas ya habían denunciado que esto podía ocurrir, así que se había pensado en un plan B, que era transmitir estos resultados por vía telefónica. El problema es que cuando dejó de funcionar, cuando la app no funcionaba, muchos jefes de varios precintos intentaron contactar telefónicamente para informar de sus resultados y eso colapsó las líneas, con lo cual las horas de espera eran como de 2 horas. Así que a estas horas seguimos sin conocer los resultados. Se dio una situación un poco atípica, como explicabais anteriormente, y es que los candidatos salieron a dar sus discursos sin conocer, sin saber si eran ganadores o no. La mayoría de ellos intentó ser conservador con este discurso, sin adelantarse a nada que todavía no supiéramos, menos uno de ellos, Pete Buttigieg, quien aprovechó para decir que él había sido el ganador. Eso todavía, por supuesto, sin saber los resultados.
Y en otros temas, ya son 427 las personas que han fallecido debido al coronavirus en China. El gobierno de este país ha confirmado que otras 20.000 personas están contagiadas y unas 697 han sido dadas de alta y han superado esta infección. De otra parte, las autoridades de la ciudad autónoma de Hong Kong confirmaron la primera víctima debido a este virus. Se trata así de la segunda muerte fuera de la China continental. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a la calma y también ha dicho que este virus no es considerado todavía como una pandemia. Las calles vacías en Beijing muestran que el coronavirus continúa avanzando. En Hong Kong se produjo la segunda muerte fuera de China continental, después de la sucedida en Filipinas el pasado fin de semana. Un suceso que coincidió con una manifestación de médicos hongkoneses que piden el cierre de la frontera con China. En los últimos días vimos que cada vez tosía más, pero hoy la situación empeoró. Su corazón se detuvo e intentamos reanimarlo, pero desafortunadamente fallamos y el paciente murió. Desde China continúan los esfuerzos por atajar la crisis. En Wuhan, el epicentro de la epidemia, comenzó el martes a operar el hospital construido en 10 días. Una muestra más de la intensificación de esfuerzos para detener el coronavirus. Médicos de todo el país están trabajando de forma voluntaria para unirse en la lucha. Quien no lo hace será castigado por su falta de sentido de la responsabilidad y conciencia. Mientras tanto, Japón tiene en cuarentena un crucero con 3.500 personas después de que se encontrase un caso al llegar a Yokohama. Una medida extraordinaria que se suma a la de otros países, como el cierre de casinos en Macao por 2 semanas o el inicio de la repatriación de Rusia e Irán de sus ciudadanos. La OMS llama a la calma. Primero, no hay razones para medidas que innecesariamente interfieran con el comercio y la circulación internacional. La única forma de acabar con esta crisis es que todos los países luchen juntos en un espíritu de solidaridad y cooperación. La emergencia global continúa activada, mientras el coronavirus avanza y la comunidad internacional trata de encontrar una respuesta definitiva. Nos vamos ahora hasta Bolivia. Allí serán 8 los candidatos que se disputarán la silla presidencial en los comicios extraordinarios que serán realizados el próximo 3 de mayo. El triunfador será el encargado de sustituir a Evo Morales, quien gobernó ese país suramericano durante 14 años y quien buscaba su reelección para un 4º mandato. David González tiene los detalles. En medio de vivas llegó el delegado de Carlos Mesa, quien enfrentó a Evo Morales en las pasadas elecciones. Acabamos de presentar las listas del binomio presidencial y vicepresidencial compuesto por nuestro candidato Carlos Diego Mesa Gisbert. Mesa es uno de los 8 candidatos que espera llegar a la presidencia de Bolivia tras la sucesión de hechos que terminaron en la renuncia forzada de Evo Morales, luego de acusaciones de fraude que sus copartidarios tachan como una estrategia para consolidar un golpe de Estado. La derecha, que jugó un papel importante en las protestas, llega dividida y con la autoproclamada presidenta Yanine Áñez como otra de sus fichas. El partido de Morales, quien se inscribió para ser candidato al Senado por el departamento de Cochabamba, presenta una fórmula presidencial que no es indígena, Luis Arce. El candidato denunció presiones contra el delegado del MAS en el Tribunal Electoral, órgano encargado de velar por la transparencia y de validar las candidaturas. Y denunciar el acoso que está recibiendo nuestro delegado principal al Tribunal Supremo Electoral. Una artimaña más de este gobierno de facto que no quiere que participemos en las elecciones. Las elecciones se realizarán el próximo 3 de mayo y se vislumbran como una carrera en medio de una fuerte polarización sobre la que ya alertó el enviado de la ONU en Bolivia. Y nos vamos hasta Francia. La Fiscalía de este país abrió una investigación por las denuncias de presuntos abusos sexuales de menores de edad en el equipo francés de patinaje. El Comité Olímpico de ese país mostró su total apoyo a las víctimas. La investigación examinará las acusaciones hechas por una de las integrantes de este equipo, que fue supuestamente abusada por su entrenador cuando tenía entre 15 y 17 años. También intentarán identificar a otras víctimas que sufrieron de ese delito. Otros 3 patinadores también presentaron acusaciones similares contra la misma persona y otros 2 entrenadores de ese deporte.
Y un bombardeo de las fuerzas del gobierno sirio en Idlib mató 8 militares turcos. Esto en represalia. El ejército turco llevó a cabo una operación militar en la que murieron, según lo indica el gobierno en Ankara, 76 soldados sirios. Ante la situación, el gobierno ruso, que es mediador en la mesa de diálogo y también es aliado del presidente sirio Bashar al-Assad, se mostró preocupado por la escalada de tensión en la zona. Convoys militares turcos se congregaron en la frontera con Siria después de un intercambio de artillería entre tropas turcas y sirias en la región de Idlib. La semana pasada, Ankara había advertido que respondería militarmente si sus soldados eran amenazados de alguna manera. Turquía ha tomado represalias ante el ataque, como lo hizo anteriormente, y continúa la represalia. Estamos decididos a mantener nuestras operaciones. Aquellos que pongan a prueba la determinación de Turquía con respecto a Idlib, en Siria, con tales ataques traicioneros, se darán cuenta de su error. Las fuerzas del presidente sirio Bashar al-Assad, respaldadas por el poder aéreo ruso, han estado tratando de recuperar el control de Idlib, el último bastión rebelde del país. Pero Turquía, que apoya a varios grupos rebeldes sirios allí, advirtió que podría lanzar una operación militar a menos que se detenga la lucha. Ankara asegura que había notificado a Moscú sobre este último ataque contra las fuerzas del gobierno sirio, algo que fue negado por el Kremlin. En 2017, Turquía y Rusia firmaron un acuerdo para reducir la tensión en Idlib, el cual entró en vigor un año después. Las dos partes acordaron patrullar conjuntamente el área para evitar enfrentamientos entre la oposición y las tropas del gobierno sirio. Pero Turquía, que tiene 12 puestos de observación militar en la región, ha acusado repetidamente a Rusia de violar el acuerdo, un reclamo que Moscú niega. Mientras tanto, los civiles de Idlib a menudo quedan atrapados en el fuego cruzado. Miles han tenido que huir de sus hogares en las últimas semanas. Y de otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que su país comenzará a restablecer las relaciones diplomáticas bilaterales con Sudán, un importante actor político en esa región del noreste africano. El hecho representa un acierto del premier israelí, quien se encuentra en campaña para su reelección. De esta manera, Netanyahu logró romper el boicot diplomático en el mundo islámico y árabe. Este hecho fue calificado como una cachetada para los palestinos, dado que Sudán ha sido un actor importante en el apoyo a la causa palestina a nivel internacional. Seguimos con otros temas internacionales. En Yemen, un grupo de pacientes con necesidades de atención médica de urgencia consiguieron abandonar la capital controlada por los rebeldes. Esto gracias a un plan de asistencia de Naciones Unidas que dispuso 3 vuelos para trasladar a cerca de 30 pacientes a países como Jordania y Egipto para recibir atención médica. Más detalles en el siguiente informe. Él es uno de los pocos afortunados que puede abandonar la devastadora guerra que se libra en Yemen. Abdullah tiene una insuficiencia renal. Su padre lo registró para un vuelo médico de las Naciones Unidas hace 2 años. Desde entonces han estado a la espera. Él ha sufrido de insuficiencia renal durante los últimos 5 años y no hay tratamiento en Yemen. Aquí no hay trasplantes. Una historia similar a la de esta niña. Hemos sufrido por más de 1 año y medio y hemos estado esperando por estos vuelos de ayuda médica que apenas comenzaron hoy. Este será el primer vuelo. Ella tiene una luxación y necesita un reemplazo articular en su hombro derecho. Un avión de las Naciones Unidas lleva a los primeros 8 pacientes a Jordania y Egipto. Si todo sale como está planeado, otros 3 vuelos trasladarán a 30 pacientes más con sus cuidadores. Arabia Saudita controla el espacio aéreo de Yemen y ha impedido que los vuelos dejen la capital Saná desde agosto de 2016. A la ONU le tomó 2 años lograr este acuerdo. Hay miles de pacientes que necesitan esta ayuda. Este es el primer vuelo y habrá más. La solución es acabar con la guerra y abrir el aeropuerto de Saná para que los ciudadanos de Yemen y sus familias puedan viajar a donde necesiten ir a recibir la ayuda que requieren. Hoy empieza el proceso. La decisión de permitir los vuelos de ayuda médica ha sido vista como una medida de fomento de confianza y un pequeño paso hacia el final de 5 años de guerra que ha matado a miles y desplazado a millones.
En Japón, el anime está viviendo una segunda época dorada al llevar sus series y películas a las plataformas de streaming como Netflix. Después de años de estancamiento y también de crisis, la industria del anime japonés ha experimentado un repunte en las ventas gracias a la demanda para distribuir estos contenidos en línea. Las ventas ya han llegado a $20.000 millones en una década. En estas imágenes los dejamos en este informativo de France 24. Siga con nosotros.